Bien, ahora vamos a hablar de las lesiones, de las luxaciones de la cadera. La luxación de la cadera es una de las patologías más preguntadas de todo el examen, así que lo tenemos que manejar bastante bien, ¿ya? Cuando hablamos de luxación de cadera, estamos hablando de otros sinónimos que le podemos decir, le podemos llamar las luxaciones coxofemorales, porque sabemos que la articulación de la cadera abarca la articulación coxofemoral justamente, ¿no? Podemos llamarle también la dislocación porque sale de su locación, sale de su lugar, dislocación de cadera o dislocación coxofemoral. Pueden combinar todas las palabras posibles, ¿ok? Bien, una de las preguntas más repetidas del examen, como les he comentado. Ahora, ya que la cadera es la unidad anatomofuncional que articula el hueso coxal a través del acetábulo con la cabeza del fémur, vamos a ver los diferentes tipos de luxaciones que podemos tener. Por ejemplo, vamos a ver las imágenes de abajo. En esta imagen número 1, estamos viendo que la cabeza del fémur está yéndose en una dirección posterior, hacia atrás. De su localización normal se está yendo no solamente hacia atrás, sino también ligeramente hacia arriba, a una dirección póstero-superior. ¿Ya? Esa luxación póstero-superior también la podemos llamar luxación ilíaca. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur, noten cómo se está ubicando detrás del hueso ilíaco, ¿ya? Por irse hacia atrás y hacia arriba, detrás del hueso ilíaco. La segunda imagen está mostrándonos la cabeza del fémur yéndose hacia atrás y hacia abajo, o sea, una póstero inferior. Está en contacto con qué parte del hueso pélvico, con el hueso isquio, ¿no es cierto? Por eso a las póstero inferiores también se les conoce como lesiones, como luxaciones isquiáticas. La tercera imagen nos está mostrando, la tercera y cuarta nos muestran a la cabeza del fémur yéndose hacia adelante, hacia la parte anterior. Puede ser antero superior o antero inferior, hacia adelante y hacia arriba o hacia adelante y hacia abajo. ¿Ok? Esto viene a ser la antero superior o llamada también luxación pubiana. Bien, y la otra imagen es una antero inferior o luxación, ya que la cabeza del fémur se está localizando en el agujero obturado, se llamaría una luxación obturatriz. ¿Está bien? Entonces tenemos, si se dan cuenta, dos luxaciones posteriores y dos luxaciones anteriores. Voy a poner acá un cerquito, una línea para dividirlas, para separarlas. ¿Ya? Entonces, a la izquierda tenemos las luxaciones posteriores y a la derecha las luxaciones anteriores. Voy a resaltar las más frecuentes. De las dos posteriores, ¿cuál es la más común? La luxación superior o ilíaca. Esa representa las posteriores. De hecho, si alguna vez solo nos muestran, solo nos dicen luxación posterior, seguramente se está refiriendo a esta de acá, ¿no? A la luxación superior por frecuencia. Y cuando nos hablan de la luxación anterior, lo más frecuente es que se esté refiriendo a esta, a la luxación obturatriz o antero inferior. ¿Ok? Listo. Esto respecto a la frecuencia. Ahora, entre las dos, entre la ilíaca y la obturatriz, ¿cuál es la más frecuente de todas? Le voy a poner tres asteriscos, que representaría más o menos tres cruces. Ahí está. La posterior superior o ilíaca viene a ser la más frecuente y la obturatriz viene a ser la segunda en frecuencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eh, ¿qué posición adoptan las diferentes luxaciones? Por ejemplo, las luxaciones posteriores, tanto posterior superior como posterior inferior. A la derecha tenemos a las anteriores. ¿Qué posición, qué tienen en común las dos posteriores? Cuando ya hablamos clínicamente de estas. Noten que ambas están en rotación externa o rotación interna. Les estoy preguntando. Rotación interna, ¿no es cierto? En rotación interna, en ambos casos. ¿Está en aducción o abducción? ¿Aproximación o separación? Está aproximado, están aducidas las dos piernas. Están en aducción. ¿Y cómo están las caderas? ¿Flexionadas o extendidas? Las dos caderas están flexionadas, están en flexión. Ahora, es verdad que la flexión de este lado es, le pongo una cruz y la flexión de este lado es tres cruces, pero en ambos casos es flexión.
Por eso que a la flexión del lado izquierdo, a la flexión de la ilíaca a veces le llaman semiflexión, pero es una forma simplemente de decir una flexión leve, ¿no es cierto? O simplemente flexión. Jamás va a decir extensión. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que independientemente que sea póstero superior o póstero inferior, todas las luxaciones de cadera, todas, hacen este movimiento. Rotación interna, aducción y flexión. Rotación interna, aducción y flexión, siendo el de la póstero superior una semiflexión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dado que la flexión era tan leve. Esto con la posición de las luxaciones posteriores. La posición de las luxaciones anteriores, ya también los que están al otro lado de la línea, las anteriores hacen, para empezar, la rotación ya no es interna, sino está rotado hacia afuera. Es una rotación externa. ¿Qué más? Los miembros inferiores ya no están aducidos, aproximados, están separados del otro miembro. Están en abducción. Rotación externa, abducción, separados. Y, nuevamente el detalle, ¿están en flexión o están en extensión? Las dos caderas están flexionadas. Y nuevamente pasa la misma situación. La flexión de acá es una cruz y la flexión del otro lado es 3 cruces, más flexionado. Pero sigue siendo flexión. Entonces, rotación externa, abducción y flexión. ¿Ya? Nuevamente, a este de acá, de la antero superior, le ponemos semiflexión. Noten que tanto la póstero superior como la antero superior, o sea, las dos superiores con S de superior hacen semiflexión. S de superior, S de semiflexión. ¿Ya? Si es que alguna vez tienen que especificar mucho y tienen dos claves, una dice flexión y la otra hace semiflexión, ¿quiénes hacen semiflexión? Los que hacen semiflexión son las superiores, ¿no es cierto? Listo, las superiores. Ya está. Con esto tenemos ya la posición en ambos casos. Un detalle más. Dense cuenta, concéntrense nuevamente en las dos superiores, en la póstero superior, que le estoy poniendo flechita a la izquierda, y la antero superior. A diferencia de las posteriores, de las inferiores, perdón. ¿Cuáles harían un acortamiento, una elevación del miembro afectado? ¿Las superiores o las inferiores? Por supuesto que las que se acortan son aquellas que se elevan, o sea, las superiores, ¿no es cierto? Por eso, a veces, además de la semiflexión, en el caso de las superiores, decimos que hay acortamiento del miembro afectado. Igual al otro lado, acortamiento. Dense cuenta que toda la posición pueden sacarla simplemente dibujando dónde está ubicada la cabeza del fémur. Las superiores tienden a acortarse eventualmente, ¿ya? Las inferiores no tanto. Listo. Entonces, aquí está la posición. ¿Qué es lo mínimo que tienen que recordar? Lo de arriba. Ya lo de arriba, o sea, esta parte de acá. Las posteriores hacen rotación interna, aducción y flexión, y las anteriores hacen rotación externa, abducción y flexión. ¿Ya? ¿Hay mnemotecnia para esto? Sí, hay una mnemotecnia. A las posteriores se les llama la posición del bañista, del clavador, dicen, ¿no? O sea, de los clavadistas. El nadador o bañista sorprendido. Usamos más la palabra pudoroso, ¿no es cierto? Del bañista o nadador pudoroso. ¿Por qué pudoroso? Porque está, vean la posición, pues está que se oculta, está de vergüenza tapándose, ocultándose, ¿no? No lo vean. Con P de pudor, con P de posterior, con P de palta, es la posición del bañista palteado. ¿Ya? Está de roche, ¿no? Y se tapa. Esa es la posición. Entonces, cuando le salen de posición posterior, piensen que es alguien que se está tapando, está palteado, está con pudor, está con roche. Y se tapa. Entonces hace rotación interna, hace aducción y hace flexión, ¿no es cierto? En ambos casos, ya sabemos que en la posterior superior es leve, semiflexión nada más. Listo. Y al otro lado, a las anteriores, sobre todo los obturatrices, llaman la posición del bañista obsceno, ¿no? Obsceno, o sea, obturatriz anterior. ¿Ya? Y están rotación externa, mírenme, todo abierto. Abducido, flexionado. Listo, chicos. Con eso tenemos lo más importante de luxación de cadera, que tiene que ver con la posición de la cadera, con la frecuencia. Esta parte de la lámina, por favor, es importante que lo tengan claro, claro, claro.
¿Ya? Muy bien. Epidemiología y posición. Ahora, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es ya datos específicos de cada una de las luxaciones, tanto posteriores como anteriores. Empezamos con la luxación anterior. Em, Perdón, la posterior, disculpen, que es la más frecuente. Para empezar, le voy a poner nuevamente acá, luxación de cadera posterior, 3 cruces, y la luxación de cadera anterior, una cruz, ¿no? Por su frecuencia. Ahora, la luxación de cadera posterior, sabemos que vamos a ver bajo el texto un rato que puede ser ilíaca o isquiática. ¿Cuál predominaba? La ilíaca, ¿no es cierto? Porque la ilíaca es la que conocemos como póstero superior, ¿sí? La isquiática es menos frecuente, la isquiática era la póstero inferior. Muy bien. ¿Por qué ocurren estas luxaciones y en quiénes ocurren? Para empezar, deben recordar ustedes que las luxaciones posteriores son altamente frecuentes en personas jóvenes, ¿ya? Por accidentes de tránsito. Porque miren, ¿cuál es el mecanismo para la luxación posterior? Miren la placa, esta articulación está normal, ¿ya? Al estar normal, la cadera está en la posición está normal, pero al otro lado está la luxación. Este es el acetábulo donde tenía que articular. Ven que la cabeza del fémur se salió, está hacia atrás y hacia arriba, póstero superior, ¿no es cierto? Y noten claramente cómo el fémur gira hacia la parte interna. Por eso la posición clásica de rotación interna que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿en quiénes y por qué ocurre esto? En los copilotos de los automóviles. Vean la persona, está el copiloto, ¿sí? Se eleva, se pone su correíta, choca el vehículo y la rodilla, el miembro inferior, choca contra la consola, contra lo que sería la guantera, ¿no es cierto?, del vehículo. Y esto hace que cuando el impacto es a la altura del fémur, ven hacia dónde va la fuerza del golpe, del movimiento por el choque, hacia atrás. El impacto hace que el fémur se vaya hacia atrás y el resto del cuerpo, todo el tronco con su pelvis, se vaya hacia adelante, ¿cierto? Todo el cuerpo se va hacia adelante, pero el fémur se va hacia atrás por el golpe de acá. Entonces, eso hace que la cabeza del fémur termine localizándose o desplazándose hacia la parte posterior, ¿cierto? Por eso, la luxación póstero superior, hacia atrás y hacia arriba, es la más frecuente de todas, por los accidentes de tránsito. ¿Y quiénes son los que están expuestos a este tipo de accidentes de tránsito? Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son los que más circulan en vehículos. Entonces, la causa frecuente es accidente de tránsito y sobre todo el copiloto. ¿Y por qué no el piloto, el chofer? ¿Por qué no el piloto o el chofer? Porque el piloto, el chofer, tiene al timón por delante y primero el chofer se golpea el abdomen, ¿ya? Se golpea el abdomen, con todo el abdomen y hace más trauma abdominal antes que cualquier lesión del miembro inferior. ¿Y por qué no los pasajeros de atrás? Hablando de un automóvil precisamente, ¿no? Porque como casi nunca usan cinturón de seguridad, ¿no?, aunque deberían, para eso tiene sus 3 cinturones en el carro, atrás, como casi nunca usan cinturón de seguridad, salen volando por la ventana, salen disparados del carro y se tequean y se mueren, ¿no es cierto? Entonces es menos común. Lo más probable acá, el que hace esta luxación es el copiloto. Cuando vean una pregunta que les dice, el paciente va al costado del conductor, de copiloto, ya esto es luxación de cadera con alta probabilidad. Bien, la posición, la clínica, ya lo vimos, hace rotación interna, hace semiflexión y hace aducción, ¿verdad? O sea, esto de acá, esta imagen que hemos visto, que es lo mismo que hemos revisado en esta posición, y ahorita sí lo garabateo, esta de acá, ¿no es cierto? Esa es la posición, rotación interna, aducción y semiflexión, la del bañista pudoroso, ¿no? La del bañista palteado, arrochado. Muy bien. El diagnóstico tiene que hacerse necesariamente con radiografía. Arriba lo voy a poner, diagnóstico, radiografía, ¿ya? Una radiografía pélvica de pelvis, cadera para poder confirmar. Y el tratamiento no olviden que tiene que ser, seguir la secuencia de reducción de toda luxación. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? La secuencia: reducción, inmovilización y rehabilitación.
reducción, inmovilización y rehabilitación. La reducción debe ser lo más pronto posible, se realiza haciendo la maniobra de Alice o Stimson. La maniobra de Alice y Stimson son estas de acá. Por ejemplo, esta es una forma de reducir cadera, ¿no? Noten que aquí tienen que ir dos personas siempre. Una de ellas es el que va a traccionar el miembro inferior y la otra es el que tiene que sujetar la pelvis, ¿no? De preferencia, estas maniobras, tanto de Alice Stimson, en lo posible tienen que hacerse en sala de operaciones con pacientes sedados, porque la fuerza de los músculos que están sosteniendo la cadera es tan alta que no deja reducir muchas veces acá no deja generar la reducción. Entonces, la reducción de cadera tiene que hacerse, noten la dirección de la flechita, traccionando el fémur. ¿Tiene lógica? Sí, ¿no? En relación al paciente, ¿qué dirección es esta? No me digan superior, ¿ah? Porque el paciente está echado. Es en relación al paciente estamos traccionándolo hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si la cadera se había localizado en una posición posterior, la tracción tiene que ser anterior, entonces, en dirección contraria a la luxación para regresarlo a su lugar, ¿verdad? Listo. Y noten que el otro está haciendo una contratracción hacia atrás. Entonces, se tracciona hacia adelante. Voy a ponerle acá tracción anterior. ¿Ya? Creo que está lógico, ¿no? Porque si la luxación era posterior, hay que jalarlo hacia adelante. Y el segundo movimiento que tienen que hacer es este de acá. Miren, manteniendo siempre la tracción, se hace una rotación. ¿Hacia dónde está rotando? ¿Hacia dónde está la dirección de las flechas? ¿Rotación externa o interna? Externa, ¿no es cierto? Externa. Tiene sentido también, porque si la posición del paciente es que estaba en una rotación interna, tienen que rotarlo ahora hacia afuera. Una rotación externa. Simplemente hacer lo contrario de la posición que había tenido. Entonces, esto es una rotación externa. Entonces, si les piden la secuencia de reducción de la luxación de cadera posterior, tienen que marcar tracción anterior con rotación externa, los dos movimientos. La tracción anterior porque tienen que ser lo contrario a lo posterior y rotación interna porque es lo contrario a la posición de rotación interna que tenía, ¿no? La rotación externa. Listo. En eso consiste la reducción de Alice, que es una de las formas más comunes de reducir la cadera. La otra forma de reducir caderita es con el paciente ya también al revés, en decúbito prono, ¿no? Arriba estaba en decúbito supino y acá lo tenemos en decúbito prono. Igual, alguien sostiene la cadera, la pelvis no se vaya a caer, este es el borde de la mesita. Y miren, la otra persona está traccionando, jalando, empujando el miembro inferior hacia ¿a qué dirección? Pueden decir hacia abajo, pero en relación al paciente, ¿cuál es? En dirección anterior, ¿no es cierto? Hacia adelante. Anterior. Es una tracción anterior. ¿Sí? Muy bien. Y además, noten la flechita que está a la derecha, el piecito. ¿Hacia dónde se está girando el pie? Ya sabemos que no solo el pie, con todo el miembro inferior, es una rotación externa. Lo mismo que arriba, solamente que arriba el paciente está en decúbito supino y abajo está el paciente en decúbito prono. ¿Ya? Listo. En eso consisten las maniobras de Alice Stimson. La reducción. Luego, por supuesto que luego de la reducción tiene que inmovilizarse, inmovilización. ¿Por cuánto tiempo se inmoviliza una cadera? La cadera se inmoviliza aproximadamente por unas 5 a 6 semanas. No vayan a decir meses, ahí se equivocan bastante. 5 a 6 semanas. Acuérdense que el miembro superior, el hombro, se inmovilizaba solamente por 3 a 4 semanas como máximo. En cambio, caderita se inmoviliza por unas 5 a 6 semanas. ¿Ya? Listo. Cerramos esta parte. Eh, y luego tiene que hacer su respectiva rehabilitación. Complicaciones, lesiones neurovasculares. ¿Qué vasos, qué nervios puede lesionarse en la lesión neurovascular? Para empezar, el nervio ciático, ¿no es cierto? Que está por detrás. ¿Qué más? Las arterias circunflejas. Las arterias circunflejas, por lo tanto, si se lesionan las arterias circunflejas, puede haber una lesión, una necrosis de las cabezas. ¿Qué más puede haber? Fracturas. Fracturas, ¿cuál es la fractura asociada más común? ¿Qué fractura suele acompañar a la luxación de cadera? La fractura, ojo, no era del cuello de fémur, es la fractura del acetábulo. O sea,
la cavidad que aloja a la cabeza del fémur, esa cavidad suele fracturarse con frecuencia. Fractura de acetábulo. Muy bien. Listo. Creo que hemos mencionado todo lo que podemos, todo lo que debemos mencionar de la luxación de cadera posterior, que es la luxación más importante y una de las preguntas más frecuentes de toda traumatología. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a ver ahora entonces la luxación de la cadera anterior, la otra luxación. La luxación de cadera anterior es menos frecuente que la posterior. Ya sabemos que puede tener dos direcciones posibles, ¿no? Puede ser pubiana o puede ser obturatriz. ¿Cuál predomina? La pubiana. La pubiana, que viene a ser la disculpen, ¿ah? Me equivoqué, ¿no? No es la pubiana la que predomina. La que predomina es la obturatriz. La obturatriz. La pubiana es la anterosuperior y la obturatriz es la anteroinferior. Predomina la obturatriz. Muy bien. Es frecuente en jóvenes. Es frecuente también en jóvenes, al igual que la posterior. Ocurre también por accidentes de tránsito, pero no accidente de tránsito de motocicleta, sino accidente de tránsito, no accidente de tránsito de automóvil, disculpen, sino accidente de tránsito de motociclistas. Por eso arriba de la foto estaban viendo un motociclista, ¿no? También ocurre en deportistas, ocurre en gimnastas, etc. ¿Ya? En deportistas y en gimnastas. La clínica depende de la causa. En los motociclistas, en deportistas, en gimnastas, ¿por qué ocurren ellos? Porque hay una palabra clave que tienen que acordarse. ¿Por qué ocurren las luxaciones de cadera anterior? El mecanismo es la abducción forzada. La abducción es la separación de los miembros inferiores, ¿no? Como los motociclistas, los gimnastas, los deportistas constantemente están separando las piernas, abriendo los miembros inferiores, los muslos, las caderas, entonces están en abducción, como en estas dos personas en la moto, tanto el piloto como su acompañante. Están en abducción. Por lo tanto, el mecanismo, arriba le voy a poner, el mecanismo es la abducción forzada. Y eso es típico de los motociclistas, deportistas, gimnastas, etcétera, que es lo que hemos estado comentando ahorita, ¿no? Listo. La clínica característica es, la posición es lo que ya hemos visto en la imagen anterior, en la lámina anterior, que es rotación externa, abducción y flexión, que es esto de acá. Rotación externa, abducción y flexión, ¿no es cierto? Lo que hemos comentado hace un rato. ¿Listo? Ahora, esta luxación de cadera anterior u obturatriz, que es la más común, también tiene lesiones neurovasculares frecuentes. ¿Qué suele lesionar? Aquí, con alta probabilidad, puede lesionar nervio, o no solo el nervio, sino el van, voy a ponerle el van femoral. ¿Ya? Y el tratamiento también debe ser reducción, inmovilización y rehabilitación, ¿no? Con el mismo tiempo de inmovilización respectiva. Listo. ¿Qué deben recordar acá de luxación de cadera anterior? Sobre todo, en quiénes es frecuente. ¿Ya? En quiénes, la posición. Y el mecanismo, que es la abducción. ¿Ven? Que es un poco menos de información. De todas estas luxaciones que hemos comentado, la más importante es la posterior. Y si quieren ser más específicos, la posterior-superior o ilíaca. Listo, chicos. Con eso terminamos este tema de luxación. Las luxaciones en general son lesiones típicas de los jóvenes. En el siguiente video vamos a ver ya las fracturas del fémur. Vamos a empezar a fracturar el fémur y vamos a ver que van a tener un poquito más de frecuencia en los abuelitos, en los ancianos. Esta luxación que hemos visto ahora ha sido característico sobre todo de personas jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Cerramos entonces este video con esta parte. Gracias.